es importante hacer pausas en tu camino hacia el logro de tus metas. Te invitamos al Retiro Renueva, 3 días enfocados en ayudar a líderes y pastores a recuperar su vitalidad y avivar su vida espiritual. Encuentra más información en retirorenueva.com. Contar con el mejor que haya en una disciplina X puede hacer la diferencia entre ganar o perder. Tener al mejor entrenador le ha garantizado a algunos equipos de pasar de una división abajo a ser primera división, a equipos que nunca probaron el gusto de estar en un mundial, llegar al mundial y llegar a finales. Y toda la diferencia la hizo un entrenador. Tener a la mejor persona que hay. Puede hacer de un cantante más o menos una voz extraordinaria. Cuando el talento natural se une a el mejor en esa disciplina, una persona puede llegar lejos. Toda la diferencia la hace quien te entrena. Toda la diferencia la hace de quién tú aprendes. En dónde pones tus ojos para acompañarte en una estación de la vida donde sabes que se va a pedir todo de ti y no sabes cómo sacarlo de ti. Toda la diferencia la hace en quién te pones los ojos y a quién o quién te acompaña en ese camino. Y esta semana, pensando en eso, estaba mirando una nueva serie que salió en Amazon Prime y normalmente no voy a mencionar estas cosas, pero me parece que vale la pena. Estuve mirando una serie que comenzó recién que se llama The House of David, la casa de David, y que registra de manera brillante la historia de los comienzos del rey David y la formación de él hasta llegar a el trono, el camino precisamente de cómo llegó. Y claro, para aquellos de ustedes que conocen la Biblia y que aman la exactitud en cómo se cuenta la historia dramáticamente hablando, les advierto, no es una novela donde se lee prácticamente la Biblia y no se sale de ese esquema, no. Tiene muchos elementos como se tiene que hacer para poder producir una historia a ese nivel, pero la forma magistral en que se cruzan los eventos y las historias desde la parte histórica o bíblica hasta la parte ficticia donde alguien creó un poco de novela es fabuloso. Y cuando el profeta Samuel vino y ungió con un aceite grueso y espeso la cara de David y corrió por su cara aquel aceite, con ello viniendo el Espíritu Santo a su vida, por primera vez la vida de este muchacho cambió completamente. Y el narrador en la serie dice: ¿podría una persona ordinaria cambiar la historia de una nación? Y la respuesta de la persona es: sí puede. Y me di cuenta, voy a entrar al grano porque quiero ir al grano. Y me hizo pensar por primera vez que el mismo Espíritu Santo que estaba cayendo sobre David el rey, que es el mismo Espíritu Santo con el que yo estoy tratando hoy, o más bien el mismo Espíritu que está tratando conmigo y que está tratando contigo. ¿Alguna vez habías pensado que la persona que te está llamando a la salvación, la persona que te está capacitando para hacer lo que tú haces, la persona que te invita a ser un mejor padre y esposo, es el mismo Espíritu Santo que trató con los héroes de la fe en la Biblia?
¿Te habías puesto a pensar que es exactamente la misma persona? Y digo yo, si el Espíritu Santo sacó a David de detrás de las ovejas mugrientas de su papá y lo hizo rey de Israel lleno de poder y le dio victoria sobre sus enemigos, lo ungió para escribir los salmos que todavía cantamos 2000, 3000 años después, y le dio un nombre que seguirá siendo recordado por la eternidad, porque el Señor se lo dijo. Si Él mismo entrenó a un campeón de la fe como para levantarlo de su pecado cuando cayó, para que no quedara en vergüenza y tuviera todavía el día de hoy un buen nombre, ¿no crees tú que ese mismo entrenador podía hacer muy bien su trabajo contigo y conmigo hoy? Cuando Dios resume, yo quiero que pienses en esto bien, porque cuando reflexionas en la vida de estas personas, algo tiene que pasar adentro tuyo para decirte: yo puedo llegar a mi destino, como cantaba Tales ahora. Yo voy a llegar a mi destino, porque si Él los llevó desde donde estaban hasta su destino, Él lo va a hacer y lo puede hacer conmigo. Es la misma persona que garantizó victorias en el pasado. Él puede llevarte a tu victoria el día de hoy si le pones la vida en las manos de Él. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Compártese esa verdad conmigo. Y cuando David, ya siendo rey y con éxito, dijo en su corazón, ya mayor, dijo en su corazón: ¿cómo puede ser que yo viva en una casa de cedro lujosa y la tienda del Señor está el arca del Señor está en una tienda? Yo le voy a hacer una casa al Señor. Cuando David tuvo esa idea, el profeta Natán vino, su amigo, y le habló de parte de Dios y le resumió su vida y el corazón de Dios para con él. Y miren cómo lo dice: ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales: te saqué de cuidar ovejas en los pastos. Punto. Pare un momentito. Vuelvo otra vez a reflexionar. ¿Qué futuro le espera a una persona que anda cuidando ovejas mugrosas? ¿Qué futuro le puede esperar a una persona así? Ser toda la santa vida un pastor de ovejas. Si ustedes le añaden elementos que algunos especulan, como el elemento de que la razón por la cual David no estaba en la mesa cuando Samuel vino a ungir a un hijo de Isaí, la razón por la cual su padre no lo llamó es que es muy probable que fuera un hijo bastardo, o sea, fuera de matrimonio, y por lo tanto siempre desechado. ¿Qué persona, qué futuro puede tener una persona así? Pero entonces por eso Dios apunta y le dice: te saqué de detrás de las ovejas de tu padre y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Además, yo declaro que el Señor construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. ¿Tú pensabas construirme casa a mí? No, mijo, no te equivoques. Yo soy el que te voy a construir casa a ti, porque yo siempre excedo lo que ustedes puedan hacer por mí. Y lo que a mí me llama la atención en la historia es: he estado contigo. En otras palabras, la diferencia entre un simple pastor de ovejas y un rey con un nombre que permanece por la eternidad es la presencia de aquel que está con él. Y el mismo que entrenó al pastorcillo que con una onda mató gigantes es el mismo que te va a entrenar a ti. Es el mismo. Es el mismo. Les traigo a su consideración otro caso: Moisés. Lo visitamos hace unas semanas.
¿Se acuerdan que se encontró con el Señor en la zarza ardiente? Y el Señor le dijo, tú vas a ir a liberar a mi pueblo. Y la respuesta de Moisés fue, ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón? Estás hablando, no sé, estarías hablando de, no sé, de que Dios llamara a un muchachito por ahí de Guayabal, de Guayabalito, en Costa Rica, para venir a exigirle al presidente de los Estados Unidos que haga algo que no quiere hacer. Una comparación más o menos, pero claro, con razón Moisés dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios contestó, quiero que te fijes en esto, Dios contestó con otra pregunta, eso es lo curioso. Yo estaré contigo, con otra afirmación, yo estaré contigo. ¿Qué está preguntando Moisés? ¿Quién soy yo? ¿Qué responde Dios? Yo estaré contigo. ¿Qué está diciendo Moisés? Yo no sé si yo pueda, yo no tengo la capacidad. ¿Qué dice Dios? Yo estaré contigo. Hello, en buen español. Moisés, aquí la cosa no se trata de lo que tú puedas o no puedas hacer, se trata de a quién tú perteneces. ¿Quién se llama tu papá? ¿Ah? ¿Cuál es el apellido que tienes marcado con fuego del Espíritu Santo en tu espíritu? ¿Quién es el que te reclama en los cielos y dice, el que se mete con él, se mete con la niña de mis ojos? ¿Quién es el que se llama tu papá? ¿Quién es el que te reclama? ¿Quién es el que te da promesas? ¿Quién es el que te llama? No es quién tú eres o no eres, es de quién eres. ¿De quién eres? La pregunta concreta, correcta que hay que hacerse ante los retos de la vida. La pregunta concreta que tienes que hacerte ante tus retos en la vida es ¿de quién eres? ¿A quién le perteneces? Al Dios que creó los cielos y la tierra, al que mandó a su Hijo a morir en la cruz para que tus pecados no te mandaran al infierno, al que resucitó a Jesucristo entre los muertos para que tú puedas tener una nueva vida. Él está con nosotros hoy. La verdad es que Él hoy está contigo por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que hizo de Moisés un pastor cobarde, el líder redentor de su pueblo, está tratando contigo hoy. ¡Wow! Si usted dice en alguna disciplina de la vida, ay, ya me encantaría tener la plata para poder contratar a ese coach, life coach, para que me enseñara cómo tener, a ese gurú en X o Y. Si usted está diciendo, ay, si yo tuviera la oportunidad, usted tiene al mejor entrenador y coach que hay en el universo. Tú tienes al mejor que hay. Tú tienes al mejor que hay. Al mismo. El mismo que sacó a Moisés. Lo salvó del cesto en un río. El mismo que lo sacó del 40 años en el desierto. El mismo que lo hizo pasar en medio del mar en seco. Lo único que mojó el piso fueron las babas de Moisés y de su pueblo diciendo, ¡ay, cómo pasó esto! Ese es el Dios que está contigo. Ese es el Dios que te está entrenando. Es el Dios que te está guiando. Ese es el Dios que te está guiando a tu destino. ¿A cuántos me dejó pensando? Digo, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? Yo hablo contigo
todos los días. Eso no me hace más santo que ninguno de ustedes. Voy a mi reflexión, yo te consulto, yo hablo contigo, yo digo que soy cristiano, hago lo mejor para hacerlo. Yo digo que yo conozco a Dios y de pronto caí en cuenta y dije, yo no conozco la clase de persona con la que yo estoy lidiando o que está lidiando conmigo. Yo no conozco, es que es un misterio muchísimo más grande de lo que yo pudiera alguna vez figurar. Es mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más sabio, mucho más misterioso. ¿Tú crees que yo puedo figurar a Dios? Ponte a pensar en eso. Y me hizo pensar con cuántas personas tú has lidiado. ¿Con cuántos has estado allí cuando perdieron un ser querido? ¿A cuántos hombres y mujeres has visto llorar en medio de un campo de guerra y estuviste allí? ¿A cuántos los viste caer y los levantaste a lo largo de la historia de la humanidad? ¿A cuántos que estuvimos perdidos fuiste el pastor que nos fue a traer? ¿A cuántos pródigos llamaste? ¿Cuántas veces Dios ha escuchado el clamor de una madre? Como cuando Agar le gritó a Dios: no tengo esperanza, voy a morir con mi hijo en medio del desierto. ¿A cuántas mujeres has escuchado gritar por sus hijos y las escuchaste? ¿A cuántos hombres los has visto desfallecer ante la debilidad y soplaste nuevas fuerzas en ellos? Señor, ¿a cuántos de nosotros nos has visto quejarnos como Job se quejó porque no lo ayudabas? Tú fuiste la misma persona que estuvo conversando con Job ahí, viéndolo en su rabieta, y lo ayudaste a salir de ahí. Mi punto está claro. Me sobrecogió una especie de asombro y de fe y de esperanza de decir: eres la misma persona, eres el mismo. Es el mismo que le enseñó a Abraham por 25 años a no perder la fe cuando iba de desierto en desierto y de cueva en cueva y de tienda en tienda hasta que se cumplió la promesa. Es el mismo que estuvo allí para decirle: no toques a Isaac cuando el ser humano entrega lo más que quiere, y el Señor le dijo: no es necesario, tengo una provisión para ti. Es ese mismo que entrenó a Abraham a ser el padre de la fe. Es el mismo que entrenó a Nehemías con las pasiones del corazón de Dios para que dejara el trono y se fuera a reconstruir murallas en la ciudad de Jerusalén cuando estaba devastada. Es el mismo que entrenó a Nehemías para ser un gobernador justo para su pueblo. La misma persona que entrenó a Nehemías para construir murallas es el mismo que te está entrenando para poner límites saludables en tu vida, para levantar muros para tu familia. Esa es la misma persona. La misma persona que entrenó a David, que entrenó a Moisés y que entrenó a Nehemías. ¿Serás tú el mismo que ungió a Jesús para que fuera lleno del Espíritu Santo cuando fue bautizado? ¿Eres tú la misma persona que lo cuidó en el desierto cuando fue tentado por muchos días después de 40 días de ayuno? ¿Eres tú la misma persona que le dio la palabra para que el enemigo huyera? ¿Eres la misma persona que le dio la capacidad de predicar como nadie jamás ha predicado, y ungir y sanar enfermos como nadie más lo hizo, y liberar demonios como nadie lo hizo? Es la misma persona que ungió a Jesucristo, el David de Dios. Es la misma persona, es el Espíritu Santo, el mismo. Como lo dijo el apóstol en el Nuevo Testamento: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué significa si ese mismo Espíritu que fue el que lo sostuvo en el Getsemaní y lo ayudó a llegar a la cruz,
y es el mismo Espíritu que lo levantó entre los muertos, que significa que la misma persona que lo entrenó a Él para hacer la ofrenda perfecta sea el que está operando contigo para llevarte a tu destino. ¿Qué significa esto? Y recordemos esto, yo amarro y termino acá, que la realidad a la que llegué después de ver esta historia de David en esta serie fue, claro, es que el Espíritu Santo en la historia se representa muy bien que cuando Saúl falló y se rebeló contra Dios, el Espíritu de Dios salió, se quitó de ungir a Saúl y vino sobre David. Porque en la antigüedad el Espíritu Santo no venía sobre todas las personas, venía sobre personajes selectos en el plan de Dios, profetas, sacerdotes, jueces, reformadores como Nehemías, no sobre las personas. Pero hubo alguien que cambió la historia. Se llama Jesucristo. Y Jesucristo, antes de irse, dice y le dijo a los discípulos: no te pierdas esto, yo les prometo que termino acá. Les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Alguien dígame que escuchó lo que acabo de leer y lo escuchó bien. ¿Lo escuchó bien? ¿Es una exageración esto? No, es lo que Jesús dijo. Cosas mayores harás. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Verso 17, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes. Escuchen esto. Y después estará en ustedes. ¡Wow! ¿Alguien siente al Espíritu Santo adentro? ¿Alguien percibe el Espíritu de Dios en ustedes? No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Y Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Y si es el mismo Espíritu que habitó en Jesús para que hiciera milagros, para que levantara muertos, para que restaurara vidas, si es el mismo Espíritu, dice la palabra, que levantó a Jesús de la tumba, si ese es el mismo, el que entrenó a Abraham, a David, a Nehemías, a Moisés, si ese es el mismo Espíritu, el mismo Maestro que está en ti, ¿qué no hará posible el Espíritu que está en ti? Este es el verso con el que termino. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, subrayen el mismo. Ponte a pensar en eso, espérate. Ponte a pensar en eso. ¿No has tenido alguna vez la idea? Yo la he tenido. ¿Cómo me encantaría haber estado en una esquinita en la tumba de Jesús cuando el cadáver cobró vida y se levantó el Rey de Reyes y Señor de Señores, tan glorioso que los discípulos no lo reconocían? ¿Cómo me hubiera gustado estar asomado por allí? ¿Cómo me hubiera gustado ver cuando los ángeles rodaron la piedra y se sentaron encima de ella? ¿Cómo me hubiera gustado? Pero más que eso, ¿cómo me hubiera gustado ver a mi Señor volver de la muerte
Y de pronto caigo en cuenta, el mismo Espíritu Santo que lo levantó allí, que estuvo allí, que sopló sobre su cuerpo muerto, es el mismo Espíritu Santo que está soplando adentro de mí. Dice, si el mismo Espíritu que lo levantó entre los muertos, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Y ese versículo, cuando leen el capítulo completo, ustedes se van a acordar que está hablando de la esperanza que tenemos los cristianos, de que un día, así como el Espíritu Santo le dio vida de nuevo al cuerpo de Jesucristo para nunca más morir, un día Él soplará sobre nuestros huesos y volveremos a la vida, pero no para morir, para vivir eternamente. Ese es el poder que habita en nosotros. Yo le pido a Dios que alguien escuche y crea lo que Dios le está diciendo hoy. ¿Qué no podrá hacer? Dice Pablo en ese capítulo 8, las luchas que ustedes tienen con su carne no tendrán la victoria, porque si Él que levantó de los muertos a Jesús es el mismo Espíritu que está en ustedes, Él tiene la capacidad de producir en ustedes vida. Tiene la capacidad de producir en ustedes pensamientos nobles, deseos superiores a sus pasiones más bajas. El mismo que comenzó una obra y la terminó en Moisés, al punto de decirle, iré contigo y te daré descanso, y eso fue exactamente lo que hizo. Es el mismo que te está agarrando de la mano y te dice, yo te llevo a donde tienes que llegar. Yo te enseño lo que yo le enseñé a Abraham, lo que yo le enseñé a Moisés, lo que yo le enseñé a Nehemías, lo que yo le enseñé a Jesús, te lo voy a enseñar a ti. Cuando esos estuvieron débiles, los levanté. Cuando perdieron la esperanza, soplé fuego dentro de ellos. Cuando no tenían sueños, les di sueños. Cuando eran insignificantes, los puse en lugares de nobleza y de autoridad. Es el mismo Espíritu que estuvo en ellos, que está en ti. Alguien da gracias a Dios. No es lo que tú puedas hacer, es de quién eres y quién es el que está contigo. De quién eres y quién es el que te acompañará en tu camino. Y ¿saben lo que siguió a eso? El Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Un bastón de pastor de 40 años. Tíralo en el piso. Se convierte en una serpiente de la cual Moisés huye. Le toma respeto a lo que veía como una cosa diaria, insignificante para cualquiera. Y el Señor le dice, tómalo por la cola. El tomarla por la cola se convirtió en la vara, pero dice la Escritura puntualmente, y Moisés salió de su encuentro con Dios con la vara de Dios en su mano. ¿Qué hizo de la vara de un pastor la vara de Dios con la que se partió el mar y la sangre salió del Nilo? Que Moisés tiró su vara a los pies de Dios. Cuando tú obedeces a Dios y le tiras, le entregas el control de la vida a Dios. ¿Sí? Cuando tú le dejas al Señor y le dices, esta es mi seguridad, esto es lo que yo puedo controlar, esto es lo que yo sé manejar, yo sé el teje y maneje de la pastoral de ovejas. ¿Cuál es tu punto de seguridad? ¿Cuál es tu orgullo? ¿Cuál es la profesión, la disciplina, el área en tu vida que controlas? ¿Tus finanzas? Tú dices, este es mi reino. Aquí yo me las sé todas.
el Señor te dice, tíralo al piso, entrégamelo a mí y vas a ver lo que yo puedo hacer. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que adoras que no tienes que adorar? Entrégalo a los pies del Señor que te dice hoy, si me obedeces, la vara de pastor se convertirá en la vara del poder de Dios. Ayer conversaba con un chico que no veía hace días, lo vimos por muchos años aquí en Lakewood y me dio alegría verlo, lo saludé y me dijo, mira, Danilo, estoy viviendo ahora en otra parte de Texas, lejos de acá. Y le dije, ¿cómo te va? Y me dice, bien, estoy contento, estoy feliz. Y me dice, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque en esos años que estuve trabajando allá en la iglesia, yo nunca entendí eso de tener una relación personal con Dios. Y te voy a confesar una cosa, me dijo, nunca la tuve. Yo estaba en Lakewood, trabajaba en Lakewood, servía en Lakewood, pero yo no tenía eso, nunca entendí lo que era eso. Y me tocó pasar por un momento lejos, pero al regreso, y te puedo decir ahora tengo una relación personal con Dios. Eso hace toda la diferencia. Quien te entrena hace toda la diferencia. Quien te guía hace toda la diferencia. ¿Sí? Y yo te pregunto, si hoy salieras de aquí y tu vida terminara, ¿estás seguro de que irías al cielo porque tienes una relación personal con Jesucristo? Y si tu respuesta a eso es no, yo te ruego que no salgas de aquí sin rendirle tu bastón a Jesucristo. Te quiero dar esa oportunidad. Si quieres hacer esta oración, Jesucristo va a entrar a tu corazón. Dile conmigo, Jesucristo, Salvador y Redentor del mundo. Yo creo que eres Dios que se hizo carne y que murió en la cruz por mis pecados. Y también creo que resucitaste al tercer día. Hoy te rindo mi vida. Te pido que entres, me limpies de mis pecados, me des tu Espíritu Santo, Señor. Me des a ese entrenador por excelencia. Y a partir de hoy seré tu hijo, viviré para ti. Te pido, enséñame, moldéame, guíame. Voy a hacer tu voluntad, Señor. Amén. Es importante hacer pausas en tu camino hacia el logro de tus metas. Te invitamos al Retiro Renueva, 3 días enfocados en ayudar a líderes y pastores a recuperar su vitalidad y avivar su vida espiritual. Encuentra más información en retirorenueva.com.